Bienvenidos al podcast de la Universidad Central de Veracruz. Hoy dando continuidad a nuestros programas de entrevistas, de charlas con alumnos y exalumnos también del posgrado aquí en la Universidad Central de Veracruz, en la maestría específicamente en educación. Hoy nos acompaña el maestro Víctor Manuel Orduña Rebollar. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy agradecido de que me hayan brindado la oportunidad de charlar, en este caso sobre mi trabajo de investigación y pues lo que conllevó a la culminación del mismo. Digo, fue un proceso un poco arduo, por así decirlo, en el aspecto de, bueno, en nuestro caso nos llevó a llevarlo de manera en línea, entonces si bien es cierto que la maestra que nos asesoró durante el proceso hizo un muy buen trabajo, resolvió bien nuestras dudas y nos ayudó bastante, pues sí existe una diferencia grande sí es grande la brecha entre la educación en línea y la educación presencial. Pero de igual manera creo que el resultado fue óptimo. No podría decir que es sencillo, porque ningún trabajo de investigación lo es, conlleva sus problemáticas, pero resultó mucho mejor de lo que parecía en un principio, y no lo digo por el trabajo en sí, sino por el proceso. ¿Tú cómo viviste precisamente ese proceso de idas y vueltas, subidas y bajadas? No voy a mentir, la verdad me agobió, me sentí asustado en un principio, digo en mi caso particular, porque yo nunca había hecho un trabajo de investigación, o sea, debo decirlo que yo en la universidad, mi proceso de titulación fue por medio de esta maestría. Entonces siempre tuve ese temor de decir, no, es que yo una tesis no la quiero hacer, por ese miedo de no ser lo suficientemente capaz para realizarlo. Bueno, muchas personas hoy en día no quieren pasar por ese proceso porque les parece algo tedioso, el miedo de llegar a la hora de presentar tu trabajo y que sea rechazado, no caer bueno, no quiero decir el plagio, porque yo creo que personalmente la palabra plagiar es muy subjetiva. En un mundo tan globalizado como el de hoy en día, tener ideas originales o no tener cosas parecidas el uno con el otro es muy complicado. Obviamente no es básicamente copiar y pegar de algún trabajo que viste, no se trata de eso, pero pueden llegar a ser ideas parecidas. Digo, eso es uno de los temores que yo tenía al principio de mi trabajo, pero vuelvo y repito, como tuvimos las asesorías en este caso de la maestra Mireya, Sí. quien es la encargada en este posgrado de las asesorías que llevamos a través de los 3 cursos que se llevaron durante la maestría. Bueno, fue un proceso más fácil, pero sí al principio tenía mucho temor, por así decirlo, de realizar ese trabajo de investigación, ya que es algo a lo que nunca me había enfrentado de manera anteriormente, pero pues a las personas que ven esto yo les invito a que parece muy complicado al principio, pero pues es un proceso en el que aprendes mucho y a veces los resultados no pueden ser los que esperabas, pero sientes una satisfacción enorme al decir, bueno, realizamos la investigación, estos son los resultados y pues, es una gran oportunidad de aprendizaje y entiendes cómo funcionan las cosas. En este caso, en la problemática que yo consulté, tenía experiencia ya en ello, pero te das cuenta de una realidad, en mi caso catastrófica, que ya abordaremos más adelante cuando toquemos a profundidad el tema. Fíjate lo que planteas, Vic. Una parte como de ir en contra de uno mismo, ¿no? O sea, de estar y además pagando, ¿no? También, es como estar sufriendo, pero pagar para sufrir, sí. Es que sí es bien, o sea, ya a esta edad, bueno, nosotros ya somos adultos, ¿no? Entonces, ya no veo el aspecto tanto como de darle respuesta a nuestros padres, digo, están entendidos de ello, pero
cuando tú pagas sí se siente feo el hecho de que no puedas llegar Claro. a probar, porque pues ya, o sea, y la responsabilidad más que nada, porque es ser responsables con uno mismo. Yo conozco muchas personas que se ahogan en un vaso de agua cuando o sea, al final del día la responsabilidad es nuestra. Claro. Hacer bien las cosas, entregar los trabajos a tiempo, en este caso los avances, acatar las instrucciones, porque es muy, muy, muy importante de si tu asesor está dando una instrucción, si tienes alguna duda sobre la misma instrucción, pues preguntar. Sí. Porque si no te vas a generar más dudas de las que de por sí ya tienes. Hay que tener una buena comunicación con el asesor, y en este caso fuimos afortunados porque así era con la maestra Mireya. Yo sí fui muy preguntón durante el proceso, pero bueno, la verdad es que me quedo con eso, hay que ser muy responsables. Si se siente feo, si repruebas, porque tú ya dependes de ti mismo, pero pues vuelvo a lo mismo, es un aprendizaje. Ese proceso de investigación es un aprendizaje enorme, desde conceptos teóricos hasta prácticos, y lo que vas viendo, lo que va surgiendo en el camino, porque tú puedes hacer una planeación lineal desde el principio, dándote una idea, pero puedes encontrar resultados totalmente diferentes o cosas que vayan surgiendo sobre el camino, que es muy habitual en este tipo de investigaciones. Y además tener la capacidad por un lado, pero también por el otro la humildad de decir, es que estos resultados que ya se investigaron contradicen, complementan, refutan lo que yo venía pensando, y tener como la capacidad de... Pero es que es algo que siempre pasa. Sí, el problema es que hay personas que dicen, todavía se comprometen con ciertas ideas y no le hacen caso. Exacto. Bueno, ha habido muchos casos de algunas tesis de algunos científicos, literarios, todo, que siempre en algunos casos que se les da una nueva reinterpretación de los resultados. Sí. Entonces, no te puedes casar con una idea, con unos resultados, porque las situaciones no siempre van a ser las mismas, ya sea por cuestiones de espacio o tiempo. No sé, una investigación parecida a lo que yo hice, no creo que hayan sido los mismos resultados o hayan salido las mismas problemáticas hace 20 años que hoy en día. No. Por las fuentes de información, por la situación específica en ese momento. Entonces, son cosas con las que tienes que ir lidiando a través del trabajo de investigación, pero siempre con esa humildad y compromiso de decir, bueno, se presentó esto, entonces hay que ver la manera de verlo como una oportunidad, más no como un bache en el caso. Eso me parece fascinante, y que no muchas veces se dice como formación científica, ¿no? Sí. O sea, es como de, hazle como puedas, tú investiga, aquí te asesoro, ¿no? Pero no te dicen eso, como de, vas a encontrar problemáticas no solamente con los resultados o con las investigaciones que vayas encontrando, sino contigo mismo, ¿no? Sí, porque te puedes llegar a conflictuar. O sea, y qué padre, siempre y cuando lo siempre y cuando lo tomes de esa manera, porque si lo tomas como un problema y empiezas a pensar que eso te va a alterar todo tu resultado, no, es parte de la investigación. Tienes que usarlo como tal. E incluso lo puedes manifestar durante el trabajo, lo puedes dar como un contexto aparte de lo que resultó durante la investigación. O sea, el final de cuentas es eso, usarlo como una herramienta, aprovecharlo y no decir, bueno, es que esto ya me tiró mi investigación. Sí, no sí. Se trata de eso. Porque aparte que prepotencia la de uno, decir que alguien te tira tu investigación, como si nosotros ya estuviéramos años en la investigación. No, y como si lo hubieran hecho a propósito, ¿no? Entonces, porque mucha gente culpa eso de decir, bueno, ¿de qué me sirve hacer la mía si fulano de tal ya lo hizo de esta manera y llegó a estas conclusiones? Sí, sí. Entonces no sería un trabajo de investigación, incluso aunque partas del mismo tema. Es una problemática dentro de las que ya iremos abarcando más dimensiones. Precisamente tu trabajo de investigación pues es muy mutable, o sea, sí, todo el tiempo va cambiando. Quizás dentro de 5 años ya la validez de los resultados tenga que reactualizarse, tenga que cambiar. ¿Tú qué factores encontraste en tu trabajo de investigación que fuiste detectando como realmente problemáticos?
Principalmente las cuestiones de... Yo en cierta parte abordé la investigación desde un factor personal, Ajá. porque, bueno, no lo hemos mencionado todavía, pero lo hice en base a mi experiencia en una licenciatura, en una escuela particular, y tú te das un aspecto, te das una idea desde lo que tú ves, pero cuando lo checas con otras personas, y no hablo de mi población, sino hablo de mismos compañeros míos que no sufrieron de lo que vamos a hablar ahorita, que es la deserción en este caso, pues tienen perspectivas totalmente diferentes. Entonces traté, no, o sea, sí hablo desde mi punto de vista, pero obviamente mi investigación está enfocada en aquellos alumnos que desertaron, porque solamente ellos saben Sí, claro. por lo que pasaron. Pero ¿sabes qué es lo que me sorprendió mucho? O sea, igual más adelante lo vamos a abordar a profundidad. Eh, las diferencias enormes que existen entre lo que opinan los alumnos que culminaron la licenciatura, los alumnos que desertaron, los maestros y sobre todo las autoridades de la institución. Por supuesto. Entonces, no diría tanto que fueron como, bueno, sí fueron problemáticas, pero sí te das una idea, para mi caso una idea, una realidad triste de lo que pasa dentro de dicha institución. Y digo, aquí está reducido, delimitado a esa institución, porque es un problema que si bien existe desde pues, la escuela básica, Ujú. Sí, pues. es más triste cuando llegas a la escuela de nivel medio superior o en este caso superior, porque ya estás a un pequeño lapso de tiempo de culminar con tus estudios. Es cierto, vamos a decir que hay mucha gente que dice que no se necesitan los estudios para triunfar en la vida, para ser alguien. Hay casos muy específicos. Mucha gente, y a lo mejor si estoy equivocado me puedes refutar, pero pone el ejemplo del creador de Apple, Sí, Steve pues, Jobs. multimillonario Ajá, que deciden pero, salirse de pero Oxford yo y- digo, pero tú no eres Steve Jobs. Pues, No claro. tienes la capacidad o el ingenio de Steve Jobs para crear una empresa como esa. Suena triste y no es por demeritar a los demás ni su inteligencia, pero no todos tienen esa capacidad. Entonces yo creo que tu mayor rango de oportunidad para tener un trabajo estable, que aún así es difícil, Sí. pero tienes más chances si culminas una licenciatura, si tienes un título universitario, si tienes un posgrado. Sí. Entonces es muy triste ver estos sueños truncados a veces por cuestiones que no tienen que ver directamente con ellos, en otros casos sí, el hecho de que tengan que tomar la decisión terrible de desertar de sus estudios. Sí. Regresando a lo que me comentabas, pues sí son varias cosas que te das. O sea, tenemos una idea normal de lo que puede ir sucediendo, de por qué algunos alumnos toman esta decisión, pero también hay otras cosas que te vas dando cuenta durante el camino, en este caso durante la investigación, que dices, bueno, no lo había contemplado desde un principio, y es lo bonito de un trabajo de investigación, que vas encontrando algunas cosas que no te esperabas desde un principio y que puede que termine siendo la raíz principal del problema. En este caso en un área delimitada. Sí, Porque sí. pues en el caso de México, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dicen cuál es el principal factor de la deserción escolar? Esa en general. Te van a decir que el problema económico. Claro. Que si bien es cierto que desafortunadamente en México pues tenemos una gran cantidad de pobreza y pobreza extrema, que es un poco, bueno, ya cambiando el tema un poquito, saliéndonos, es un poco lamentable, ¿no? Porque no recuerdo haber leído que México, o sea, ante el panorama económico mundial no estamos tan atrasados, pero el problema es que la riqueza está repartida entre un porcentaje muy pequeño de la población, mientras el resto sufre Sí. de ellos. Creo ¿sí? que el 1%. Me pues. parece que sí, no Solo quería que- decir el dato porque no estoy tan seguro, Yo pero tampoco, el pero tema no. central es ese, se le echa mucho la culpa a la cuestión económica y no digo que no lo sea, probablemente digo, mi No, claro que investigación influye. está delimitada, Por supuesto que pero influye. al menos en el caso específico, al ser una institución privada, no se presenta como el principal problema. Sí, por supuesto. Y fíjate lo que mencionas que me pareció bien
un punto muy destacado, que es: dejé mis estudios por falta de dinero. Y tú revisas las condiciones materiales de ese alumno, de ese estudiante, y pues trae un iPhone. O sea, tampoco es que no tengas zapatos y vivas en una casa de lámina. Esas personas difícilmente van a poder llegar a la universidad a estudiar. Encuentro también algo así como muy chusco, por así decirlo, sin ofender a nadie, pero es que también depende la prioridad que les des a las cosas. Por supuesto. Porque en este caso, regresando a lo del iPhone, ¿Tú ok. qué celular traes? Yo traigo uno de la marca Poco, es una televisión. Digo, es un celular que pues no fue tan caro, pero pues tiene lo que necesito. Cualquier otro día podemos hablar de celulares. Ya les la estamos verdad, haciendo promoción como si les faltara, pero exacto. nosotros estamos... Bueno, es un tema de tecnología en el cual no me quiero involucrar en este momento porque pues, el tema es otro. Es muy amplio. Pero regresando a lo del iPhone, es que es la prioridad que le des a las cosas, porque a veces dices, escuchas personas que dicen, es que no tengo dinero para eso, y traen el último iPhone, pero yo siempre he creído que es por la importancia que le dan a las cosas. Ponle que no lo pagó de contado, puede que lo esté pagando, pero el mismo, eso es una de Y no él, sus padres. Exacto, entonces, o las mismas personas, yo tenía una maestra en particular, que ella cada año, ¿podemos decir marcas? O sea, bueno, claro, por la telefonía AT&T tenía un programa que cada año le cambiaban su celular, el iPhone, o sea, le iban cambiando el iPhone de generación en generación. Entonces, lo único que ella tenía que hacer era dar su dispositivo anterior e ir siguiendo pagando. Entonces era como un... Y siempre se está... Es una rueda de... Es que, ratón, ¿no? exacto, es que estás endeudado durante años, permanentemente con ellos. O sea, no terminas de pagar el anterior y ya te estás enganchando con el otro. Pero, o sea, ya tenía la idea de estar cambiando el iPhone por el reciente cada año. A lo que yo voy es de que va lo que tú estabas comentando. Siempre decía que no tenía dinero, siempre decía que no le pagaban lo suficientemente en la escuela. Pues claro que no. Y yo me ponía a pensar, bueno, maestra, si a lo mejor no le pagan tanto como usted quisiera, entonces ¿por qué compra canjea el iPhone cada año, endeudándose todos los años? Y un bucle que se va repitiendo, quién sabe hasta cuándo. Digo, desconozco si hoy en día siga manejando lo mismo, pero pues es esa clase de cosas, ¿no? Que te preguntas en el aspecto económico la prioridad que se da. De hecho, es un punto que vamos a tocar ahorita cuando entremos de lleno a los factores, pero Sí. son cosas que te das cuenta, o sea, que dices, bueno, entonces no, en este caso de la escuela no le estás dando la prioridad a los estudios, Sí. le estás dando prioridad a otras cosas. Sí, creo que más para abonar a tu comentario, esta prioridad de un objeto, un fetiche o como se diga, es por el pensamiento, la mentalidad a corto plazo. Porque Exacto. ya sabes que una licenciatura, un posgrado, una especialidad, es decir, un desarrollo académico laboral que se construye a largo plazo y a fuego lento, por así decirlo, pues implica poner más de uno en cuanto a recursos personales y resistir todo ese camino. Es anteponer. Que pues comprarte un celular anualmente y que solvente tus necesidades narcisistas de ponerte en la vitrina de las redes sociales. O sea, ¿qué conviene más en El costo, estudio. ganancia? Bueno, pues evidentemente nos preguntas a nosotros, te vamos a decir que el estudio, ¿no? Porque realmente es lo que nos interesa. Yo lo veo de esta manera, si haces sacrificios monetariamente de tiempo y todo, pues estudiando, bueno, una maestría en este caso, pero la repercusión que va a tener en tu historial en un futuro, cuando vayas a elegir un trabajo, en la experiencia, creo que pues esa clase de cosas pueden esperar, ¿no? Las cuestiones materiales. Pero bueno, eso ya es meternos a lo que cada quien ve como prioridad. Si a lo mejor en este caso es la maestra, era muy importante para ella tener el iPhone más actualizado año con año y
en vez Esa de... persona no debería estar dando clases. Puede ser. Porque Tengo algunas... Ya desde ahí ves Si nos pudiéramos centrar en esa maestra, hay muchas cosas que podría decir mal de ella, pero No, en otro no es el episodio. punto. En otra instancia podemos hablar de muchas cosas, pero en este caso no venimos a hablar de ella. un poco para ya entrar de lleno como en la subjetividad o en el punto de vista de si quieres vamos haciendo un recorrido de qué sucede con la deserción a nivel de la sociedad, a nivel social, qué impacto tiene la deserción, y después vamos haciendo como un embudo hasta dirigirnos a lo que piensa un estudiante o ex estudiante, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues, a ver, en cuestión de, la verdad es que en cuestión de sociedad, mucha gente cree que el hecho de un alumno en particular, su deserción, solamente le afecta a él, pero no. Afecta a la sociedad en la que esta persona está creciendo, de cierta forma también o sea, ya yendo a un núcleo más pequeño, en lo familiar. ¿Por qué primero en lo familiar? Bueno, partamos desde que a lo mejor dicho alumno, dejemos fuera algunos factores económicos, simplemente el alumno ya no quiso estudiar. A veces esta clase de cosas, dependiendo cómo sean los padres, pero yo en casos particulares que conozco, o el caso de los míos, si yo hubiera tomado esa decisión, pues sí como que fragmenta un poco no la relación, pero sí como que existiría molestia por parte de padres o de tutores, de decir, bueno, ¿por qué abandonas tus estudios? Entonces empieza a existir una carga emocional sobre el alumno, también el hecho de dar por entendido que simplemente, ¿sabes qué? Voy a abandonar mis estudios y ya. No creo que ningún alumno que lo haya hecho al nivel que sea, simplemente lo haya dicho así de sencillo. O sea, haya sido una decisión que hoy me levanté y ¿sabes qué? Hoy simplemente ya no quiero estudiar. Sí, nada, Ya quiero dejar mis estudios, me quiero dedicar a otra cosa. Y pues sí, porque... ¿Y a la sociedad por qué? Bueno, no desconozco el porcentaje de egresados y profesionistas que tenemos hoy en día en México, pero un montón. Quiero decir que no siento que haya los suficientes. No tenemos, por lo mismo de no tener esas personas así de preparadas, nuestra economía en la parte científica, tecnológica de nuestro país pues no puede crecer. No creo que vayas al día de mañana a Volkswagen y llegues a pedir el trabajo de jefe o supervisor de área si no eres un ingeniero electromecánico, si no eres un ingeniero en seguridad industrial, si no eres un ingeniero tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas en algunas ocasiones? Hablando de empresas internacionales, no en este caso nacionales, van a traer a alguien de fuera y le van a pagar a esa persona de fuera en vez de pagarle a alguien aquí en México. Sí. Ahora, también hay que verlo desde la parte de la violencia en México. Creo que tiene que ver también mucho con el hecho de que los alumnos no se enfoquen, bueno, en este caso desde niños no se enfoquen en el estudio. Podemos entrar a muchas cosas que influyen en la percepción de las personas a la hora, pero en comunidades muy alejadas y donde existen estos rasgos de violencia, de inseguridad, muchos niños dicen, bueno, yo no quiero estudiar, yo quiero ser como tales personas, como ya sabemos a quiénes. Entonces el niño, en vez de tener un libro en sus manos, en algún momento va a tener un arma en sus manos, Tiene ¿no? otra arma. Entonces, en vez de que sea un arma de aquí, va a tener un arma de fuego. Y yo creo que ahí está la clave, en cierta forma, para disminuir los niveles de violencia en nuestro país. Si bien es cierto que hay pues ya cuestiones de seguridad que solamente los políticos específicos que tienen conocimiento en eso sabrán, sí, pero creo que esa es nuestra principal arma de defensa contra esa clase de cosas. Sí, un alumno que está educado, que va a la escuela, que tiene la meta de ser un profesional un día, de tener un título universitario, de tener un posgrado, no se va a desenfocar e irse por esas ideas. Sí. Es cierto, hay otros caminos, empezar a trabajar desde joven,
algo que me gustaría que hicieran aquí mucho en México, pero desafortunadamente las escuelas no los hacen, y que yo sé que tenemos a nuestro vecino del norte, que es como que lo ideal, pero algo que hacen muy bien ellos es enfocarse mucho en la parte deportiva y apoyar a los alumnos desde chicos, obviamente pues, los que tienen talento, pero los apoyan con becas de estudio, a ir a buenas universidades. Entonces, a lo mejor si al alumno no le interesa tanto la parte del estudio, o sea, no que lo descarte por completo, pero si lo llevas de la mano con algún deporte en el que sea bueno y que le guste, pues obviamente va a ir a seguir sobre ese camino. Sí, tiene menos probabilidades de irse dividiendo o diluyendo sus objetivos en la vida si tiene esta formación de deporte, tu escuela, universidad y te becamos. Si uno busca un estudio realizado, podríamos darnos cuenta de que las sociedades donde el alto índice de educación, bueno, donde el índice de educación es muy alto, pues tienen menos cantidad de problemas como los que vivimos aquí en México, ¿no? Digo, obviamente tienen otro tipo de problemas, pero pues al menos estos no. Si bien es cierto que se romantiza mucho otros modelos de otros países. Ah, claro. Porque no podemos aplicarlos aquí porque no son las mismas situaciones, pero más o menos podemos darnos una idea de a qué podemos llegar. Obviamente no seguir los mismos pasos de ellos, porque el contexto no es el mismo. Y vuelvo a repetir, tienen otras problemáticas a raíz de esto, pero pues qué mejor que nuestro problema sea, no sé, en cuestiones de no ponernos de acuerdo en algo en un país, que problemas de que no puedes salir a la calle porque hay violencia, o hay pobreza extrema, o infinidad de problemas que tenemos aquí en México, que siento que muchos vienen pues derivados de la falta todo de... eso se va arrastrando, y al momento en que pues un estudiante de 15 años empieza a percibir como la opulencia en la que viven ciertas personas, artistas, y que no necesariamente estudiaron, pues dicen, yo para qué estudio si está el meme de Facebook, ¿no? Yo lo vi en Facebook, que mira mamá la camioneta que trae el carnicero, ¿no? O sea, gana un montón y etcétera, etcétera. Y después yo con mi título, y ahí una torta y aquí un estudiambre bien... Se romantiza mucho también el hecho de empezar a trabajar desde joven. O sea, dejar los estudios por trabajar. Vuelvo y repito, sí, todos conocemos a una persona que a lo mejor no culminó sus estudios y pues tuvo éxito y le va bien y tiene muchas cosas. Es válido. Pero es válido, pero vuelvo y repito, una persona ¿alguien conocerá más de 5 personas dentro de su círculo social? O sea, su círculo social, no en general, su círculo social, que diga, pues 5 personas, no estudiaron. Hoy tienen tal vez no mucho dinero, pero les va bien. Al menos yo no. Y yo creo que podemos preguntarle a muchas personas y te van a decir que no. Son casos excepcionales, son casos... decir, mi tío, Ajá. Se fue a Estados Unidos. Son casos excepcionales y admirables, pero no son cotidianos, no son algo que pase todo el tiempo. Y ahorita que mencionas eso de Estados Unidos, el día que presenté mi trabajo puse un ejemplo muy claro. En el caso del pueblo de donde proviene mi señora madre, es un pueblo en la costa chica de Oaxaca, donde está alejado de todo. La ciudad más cercana y entre comillas donde encuentras más cosas está como una hora. Digo entre comillas encuentras más cosas porque pues, tampoco es como que haya mucho, sobre todo si tú estás acostumbrado a vivir en una ciudad grande como Jalapa, donde encuentras casi todo, y aún así muchas veces decimos que faltan cosas. Ahí siempre hay 2 caminos. Sí hay desde kinder hasta bachillerato, pero yo siempre los divido en 4 caminos que tienen. 1, y el menos probable, que lleguen hasta el bachillerato y de ahí decidan mudarse ya que no hay universidades cerca y seguir con sus estudios y prepararse para tener un título universitario. Vuelvo a repetir, es el menos viable porque la mayoría no opta por eso. 2, y lo digo por el entorno y la sociedad en la que crecen, donde esa es la idea principal, que la segunda se relaciona con la tercera, que es
o te dedicas al campo al igual que tu padre, que es en la mayoría de los casos de las personas, que dejan el estudio, no les interesa y hasta te dicen, yo quiero trabajar en el campo como mi papá. Está bien, es válido. Pero yo siento que por esa misma idea de que crecen con ello no les interesa el estudio. Y la otra, me voy al norte, me voy a Estados Unidos. Y la cantidad como si fuera a ir a la tienda de la esquina. Exacto, ¿no? Como si fuera a ir a darte un paseo. Y es muy común para ellos, o sea, en algún punto llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estudiar, mi sueño es irme a trabajar al norte porque veo que fulano de tal le va bien, porque veo que manda muchos dólares desde Estados Unidos y está construyendo sus cosas. Es cierto, no vamos a decir que no, pero también romantizan mucho eso, y eso de irse a otro país a trabajar. Hablamos del caso específico de Estados Unidos, que pues es nuestro vecino más cercano y donde muchos mexicanos se van a trabajar, pero que no les vendan esa vida de que es allá sencillo, porque la mayoría de los mexicanos que se van a trabajar allá no tienen su propia casa, no tienen su propio departamento, viven con otras personas y van a ser discriminados. Exacto. Brutalmente. Y las jornadas de trabajo no crean que van a ser de 8 horas. Si tú, que aquí trabajan mucho. Si tú quieres ganar una buena cantidad de dinero para irte relativamente bien, vas a tener que sacrificar mucho. Son jornadas muy largas y la mayoría trabajan en construcción, que les va bien, pero es muy matado. Hay trabajos de 8 horas que también les va relativamente bien, pero no vas a ganar lo mismo que el otro. Sí. Está muy romantizado eso. Bueno, y el otro camino es que se terminan casando a los y embarazan. Exacto, y ya no pueden continuar bucle, con al igual que el iPhone. Es el mismo. Es que es generación tras generación. Sí, y es por la sociedad en la que crecen, porque esa idea ya está instalada en ellos. Sí. Digo, lo de ir hay algunos que sí van a la universidad, terminan siendo ingenieros, terminan siendo contadores, maestros, abogados. Pero es que ahí está la cuestión, ¿por qué no siguen ese ejemplo, no? O sea, ven al papá, dicen, voy a trabajar como mi papá, o me voy al norte. Pero ¿no? Lo que la mayoría de la gente, supongo, hace. Sí, pero también siento lo mismo, que es por la idea con la que crecen, porque incluso el tío o el papá le dice, no mijo, no estudies, no sirve, ¿para qué? Vete al norte, allá te van a pagar más. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Pues, y lo digo lo mismo en los memes en Facebook, que te dicen, yo me imagino lavando trastes en Canadá, y así, ¿no? Entonces, ok, te va a ir bien porque es una calidad de vida mejor, pero pues no, a comparación de, o sea, poniendo la balanza económica, una persona que lava trastes en Canadá o en Estados Unidos puede que sí gane muy igual o más que un profesionista aquí en México, pero tu nivel económico allá no va a ser nada comparado con las personas que están preparadas. Es unas por otras. La gente que se va allá así como sin planificación, sin ningún tipo de pensamiento de qué es lo que puede suceder o los imprevistos, la forma de vivir incluso, yo creo que se van con una ilusión, ¿no? Que muchas veces está conectada con el dinero, pero también como esta idea del reconocimiento de que se fue y hizo un buen de lana, o sea, está bien si lo planificaste, si llevaste paso a paso tu plan, pero muchas veces lo que olvidamos es que uno va para hacer dinero. No sé si eso sea posible, pero uno como que va a hacer dinero recogiendo nieve en Canadá, lavando trastes, estacionando el coche, de valet park, no sé, trabajos que no los estoy demeritando, pero que son trabajos arduos, bueno, la pizca del tomate y todas esas cuestiones que son unas reverendas jornadas muy muy extenuantes, pero cuando trabajan aquí en México de lo mismo, dicen, yo no quiero trabajar en eso. Ajá, entonces es como la lógica de allá, prefiero ser gato allá que acá. Que acá, o sea, espérate, no solamente es eso. Es que es ir con la idea de lo que realmente vas a hacer, ¿no? Porque es un poco la dualidad del mexicano, de lo que mencionas tú. Ok, vas a hacer el mismo trabajo aquí que allá, pero ya te van a pagar más. Pero... Y aparte me siento, tengo como ya
la fuerza de decir, estoy trabajando en el extranjero, estoy lavando platos, pero estoy trabajando en el extranjero. Es esa ilusión bien peligrosa. Está bien romantizado. Lo mismo digo, la mayoría de ellos, en nuestro caso, bueno, sabemos que son ilegales, la mayoría de nuestros paisanos del otro lado. Y sí, ganas dinero, pero es vivir con la discriminación, es vivir con el miedo de que te vayan a agarrar, es vivir con eso de que a veces no puedes ni salir de la casa, acostumbrarte a una cultura totalmente diferente. Sí. Entonces, es de la sociedad en la que te rodeas. A ver, yo en algún momento de haber estudiado la licenciatura que estudié, sí se presta para salir al extranjero, pero yo no romantizo tanto esa idea. Yo digo, si yo voy a ir a trabajar al extranjero, voy a ir a trabajar sobre lo que yo estudié. Pues sí. Respeto mucho a las personas y también lo haría si me ponen a lavar trastes, si me ponen de mesero, si me ponen... En la construcción no, porque no sé nada, la verdad. Ahí aprendes. Aprendes, pero bueno, lo digo por experiencia porque yo he estado en empresas de construcción, pero en la parte de la oficina. Aprendes, sí, pero al menos desde mi punto de vista siento que es un poco triste ir a trabajar a otro lado sobre lo que no estudiaste, ¿no? Digo, la vida te lleva por muchos caminos y si bien es cierto que muchas personas terminan realizando o desempeñándose en cosas que no estudiaron, pero mientras tú estés de acuerdo con ello y te sientas a gusto, siento que es correcto. Pero bueno, pues son situaciones a las que te lleva esto de dejar tus estudios o que los estudios no sean tu prioridad, abandonarlos y buscar otras cosas. Aquí me parece fundamental hablar de esto, que ya podemos decir que vamos como en la cúspide de la charla. ¿Qué función tú le ves a la universidad como institución para que de alguna manera gestione todos estos problemas? Obviamente ha fracasado muchísimo la universidad para resolver este tipo de deserciones. ¿Cómo crees tú que ha contribuido, afectado o influido la universidad como institución a nivel nacional para, digamos, catalizar o intentar resolver esos problemas, pero que al mismo tiempo los genera, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decir a este planteamiento? Las universidades, quiero decir que tienen casi la misma responsabilidad en el abandono de los estudiantes que los mismos estudiantes. Ok, no voy a decirte que... a ver, hay factores que influyen, que pueden ser económicos, personales, sociales, que afectan, podemos dividirlos en factores internos y externos. Ya. Los factores externos son lo que tienen que ver con el alumno, lo que viene de afuera y los afecta a ellos dentro de la institución. Los internos son lo que suceden en la universidad, que puede ir desde lo administrativo, una mala vocación por parte de la universidad, el mal manejo del plan educativo, los maestros, el bullying que pueden sufrir tanto por maestros, o sea, por parte de los maestros, la infraestructura. Hay muchas razones, pero yo como universidad, y sobre todo como universidad en este caso, que es una institución privada, y tengo entendido, no trabajo nunca he trabajado a nivel administrativo en una universidad privada, tú tienes más conocimiento en ello, pero si no es que la mayor parte de tus ingresos vienen por parte de los alumnos que tienes, ¿no? 100%. Eres casi dependiente de ellos. Sí. Entonces, yo digo, hablando de esta institución, y no dudo que de muchas otras, no me voy a meter con las de gobierno, porque son autónomas, reciben dinero del gobierno, Sí, es otra historia, Sí. es más político, es más otra cuestión. Vamos a hablar de las privadas. Tú como institución, si tus ingresos vienen por parte de los alumnos, creo que deberías tener una alta responsabilidad o una alta preocupación por retener a tus alumnos. Claro. Yo lo viví en esta institución, lo vi y lo he visto en otras, para no nada más tirarle tierra a esta, porque pues, hay muchas, que no se preocupan porque el alumno abandone los estudios. Yo vi en esta institución, ¿sabes cuál era cómo se daban cuenta cuál era el problema que afectaba a los alumnos? Cuando tú ibas a la oficina, decías, ¿sabes qué? Me voy a dar de baja, y te decían, bueno, nada más lléname este papel y abajo ponme los motivos por los cuales estás
abandonando tus estudios por los cuales te estás saliendo. Y te quedas así como de, ok, o sea, No, es al revés. estoy seguro que esa notita nada más la dejas como acta constitutiva de por qué lo dejó. No hablas con el alumno, No. no te interesa que se quede, no tratas con él de llegar a una solución. Si el problema es económico, ser más flexible con los pagos. Si es de horarios, ser más flexible con los horarios, hablar con la institución, los directivos, hablar con los maestros para que sepan de la situación, porque muchas veces los alumnos son los que tienen que acudir a los maestros para solicitar su apoyo, son los que tienen que ir con los directivos de la institución para solicitar el apoyo. Sí, es cierto que como directivos, como personal administrativo tienen sus responsabilidades, tienen muchas, pero esta es la más importante. Porque si no, ¿de dónde sacan los recursos para sostener la institución privada? Entonces, como lo comentaba el ingeniero en el día que presenté mi trabajo, cuando muchas veces llegan y les preguntan, bueno, ¿qué estás haciendo para evitar la deserción de tus alumnos? Y te dicen, bueno, es que hablamos con ellos. No hablas con ellos, no vas a la raíz del problema. No, si te entregan No un te talón. no tienes el compromiso de preguntar al alumno, oye, ¿por qué vas a dejar la escuela? No por esto, ¿a raíz de qué? ¿O cuál es la raíz del problema? Vaya que vamos a tratar de hacer algo para evitar que te vayas. Porque a ti no te conviene que te vayas y a nosotros tampoco. Y se basa en estos programas, los que los implementen, de tratar de evitar, o programas que se implementan para evitar la deserción de los alumnos, siempre se van a los números. No, pues hicimos una reducción, no sé, del 5%, menos que el año pasado. Pero vas y le preguntas, oye, ¿y qué hiciste? ¿O cuál fue la raíz para que hubiera una reducción? ¿O cómo llegaste a esa reducción? No, pues simplemente no se salieron. Entonces, ¿qué estás averiguando? ¿Qué estás haciendo? Sí, no. Y te quedas en shock. O sea, yo me quedé al verlo desde mi perspectiva personal y al realizar la investigación de decir, bueno, entonces no te preocupas por los alumnos, no estás trabajando en evitar que se vayan. Y tiene que ver eso con la cantidad de alumnos que ya en algún momento dado tiene una institución y dice, ay, pues tenemos un buen de alumnos, ya. Siempre han dicho, piensa erróneo y acertarás, y yo creo que sí. Cuando tienen una buena cantidad de alumnos dicen, uno más, uno menos. O sea, pasa eso, ¿no? Bueno, no sé, tenemos 1500 alumnos. Si se me va uno no pasa nada. Si se me van 10 no pasa nada. Una crítica bien fuerte a la universidad, Víctor. Ya se convierten en depósitos y es que de personas que están estudiando y en el fondo las van a titular y ya no importa realmente qué ocurra. Entonces la universidad se convierte en un depósito, en un contenedor de personas que están ahí cociéndose en lo que terminan su licenciatura y salen titulados. Y en eso se reduce. No quiero pensar mal, pero en casos como la institución de la que hablé y en otras, exacto, y en otras cuantas, porque aquí en nuestra ciudad hay muchas instituciones privadas, bastantes, que no nos alcanzan los dedos de las manos para contarlas, y que hacen eso. Es que tengo miedo de decir, pero creo que es cierto que ya ven más a los alumnos como un signo monetario que como un alumno. Son clientes, ya no son estudiantes. Sí. Siempre se tiene la creencia, es que los alumnos de institución privada pagan para pasar. Pues yo no conozco a ningún alumno que quiera reprobar a propósito para pagar un extraordinario. A ver, yo no estudié en la Universidad Veracruzana, que es la institución universitaria pública de aquí de Veracruz más grande, pero alguna vez llegué a escuchar a algunos amigos que cursaron ahí que ellos pagaban por un extraordinario 3 pesos, 5 pesos. Pues en escuelas privadas pues pagas hasta 300, 400 pesos por un examen extraordinario. Y a veces no es por pensar mal, pero siento que a veces como que ellos ganan, ¿no? El hecho de que
tú repruebes y tú tengas que estar pagando. Claro. Entonces no existe un compromiso con el alumno para llegar a evitar que eso pase. Y bueno, eso desencadena ciertos factores. Ese puede ser uno de los factores que puede llevar a los alumnos a desertar, pero pues sí, como creencia deberíamos tener que la escuela pues, tiene que evitar o tiene que ayudar a los alumnos a que no deserten. En el caso de la UCB, en el caso del ingeniero, de la maestra Elsa, han comentado 1000 veces que ellos siempre tratan la manera de apoyar a los alumnos. Yo voy a hablar de mi caso personal. En algún momento en la maestría llegué al punto de desertar porque, no sé, cuestiones de trabajo, cuestiones de que sentía que no iba a dar la talla para terminar mi trabajo de investigación, y la misma maestra me dijo, ¿sabes qué? No abandones ahora, échale último de lo último, ya vas a terminar, no te retrases. Tuvimos una charla y son esa clase de cosas las que creo que se deberían de tener con los alumnos para evitarse. Que el planteamiento sería el siguiente, Vic. Las universidades como instituciones sociales contienen o medio resuelven un problema demográfico que tiene que ver con los egresados de bachillerato, y esos egresados de bachillerato generalmente lo que buscan es estudiar algo. Pero como hay muchos egresados de bachillerato, las universidades absorben el impacto de esos egresados de prepa y se vuelven realmente contenedores de personas que están encerradas en aulas estudiando una licenciatura, que además están estudiando una licenciatura que en 5 o 10 años ya no les va a servir nada para lo que estudian ahí. Sin embargo, la universidad como institución también puede o debería pretender no solamente contener a cierto número de personas que se quieran titular, sino también formarlos, sino también retenerlos e interesarse por ellos, porque si no se vuelve una guardería superior. Pues sí, de mejor manera no pudiste haberlo resumido, es lo que te das cuenta año con año, porque vamos a hacer un comentario de aquí de nuestra ciudad, como lo es Jalapa. Vienen muchos alumnos de afuera a estudiar una licenciatura. La mayoría viene a probar a la UB, por lo mismo de que hay una cantidad enorme de alumnos que quieren ingresar a la universidad pública, pues muchos no quedan. ¿Qué hacen estas instituciones privadas? Bueno, empiezan a venderles el hecho de que no, vente conmigo, de que te vamos a apoyar en esto, de que aquí enseñamos esto, enseñamos de diferente manera. Todos te venden el mejor programa de estudios, te venden lo mejor. Cuando entras a la universidad, y no hablemos de las instalaciones, porque pues obviamente una institución privada pues paga si tiene su lugar propio, pues adelante, pues, si paga una renta, tiene que financiar las rentas, la luz, los equipos, son gastos enormes. Muchísimo dinero. Son gastos muy grandes, entonces pues tratan de venderte que son lo mejor para que la mayor cantidad de alumnos entren, y cuando estás ahí dentro pues te das cuenta que a veces las cosas no son como tú crees. Desde el nivel académico hasta... Que eso es lo imperdonable. Que es lo imperdonable. O sea, tú dices, bueno, tengo instalaciones medianamente aceptables, pero tengo un profesor que se desviva. Sí, tienes el típico profesor que todo el semestre se la pasa hablando de su vida y no te empieza a enseñar, porque te encuentras de todo en esta vida. O te pasa a exponer a todos los alumnos, ¿no? Exacto, que dicen, no, pues tenemos, no sé, 3 clases a la semana, 4, y dice, no, pues en estas 2 semanas vamos a abordar los temas, fulano de tal le toca este tema, fulano de tal le toma otro, pasan 5 por clase, y así se la llevan. Entonces, yo si estoy pagando una colegiatura de 1,500, 2,000 pesos, para que venga una persona, un maestro, a ponerme a exponer el tema que él debería estar explicando, pues al menos yo sentiría que me están robando mi dinero, pues ¿no? Sí, totalmente. Digo, o sea, pagas y además trabajas. Ahí sí ya, si te sobra el dinero, adelante, pero si no te sobra el dinero, pues es así como no quiero estar pagando para eso. Es terrible. Y es muy triste. Y real, aparte. Y real. ¿Tú qué harías, Vic, para resolver estos problemas? Digo, suena muy pretenciosa la pregunta, pero en el contexto en el cual desarrollaste tu trabajo de investigación, ¿para dónde o cómo? Es una pregunta muy complicada.
Es una pregunta muy complicada porque yo, al menos desde que soy chico, no sé en tu caso, siempre he escuchado que la deserción escolar, Sí. un problema muy presente en nuestro sistema educativo. Años tras años tras años sigo escuchando lo mismo. Se proponen ideas, se proponen programas. A veces se reduce, a veces se incrementa. No se ha erradicado, muy difícilmente se va a erradicar. Voy a sonar muy honesto, pero no creo que se erradique 100% nunca, porque siempre van a existir factores Sí, sí. que afectan a los alumnos de manera exterior, de la manera interior en la institución, que pues va a conllevar a que al menos 1 o 2 alumnos en un ciclo escolar van a desertar. Sí. Pero ¿qué haría yo? Yo como institución, como directivos, como administrativos, implementar, no tanto como estrategia, sino cuando llega un alumno a mí y me diga, ¿sabes qué? Me voy a dar de baja. Pasarle y preguntarle, está bien, ¿cuál es el motivo? Supongamos, vayamos al económico. ¿Sabe que ya no me alcanza para pagar la colegiatura a tiempo o eso y el otro? Bueno, si yo como institución quiero que el alumno se quede, implementar pagos, hacerle una reducción, buscar la manera, siempre es buscar la manera, gestionarlo, con convenios con becas. exacto, o alguna cosa así, ¿no? o a plazos, ir pagando a plazos, que tenga la oportunidad de, no que le perdones la colegiatura, tú siendo una institución privada, porque pues entendemos que a final de cuentas es un negocio, ¿no? O sea, la educación es un negocio. Claro. Aquí y donde sea es un negocio. Desafortunadamente en México lo ven más como negocio que como otra cosa, pero Así es. Involucrarte con el alumno, ver cuál es el problema, no simplemente decir, es que no puede pagar. No, pues a ver, ofrécele una beca, o así, esto, el otro, para que no se vaya. Y si quiere y si puede, que se quede, si no, no. Bueno, toquemos, van yendo al tema del bullying, le hacen bullying a sus compañeros, los maestros, se siente que el maestro lo trae contra él, simples problemas, ¿no? ¿Qué pasa en ese caso en específico? Siempre tiene que haber una investigación, porque sí hemos escuchado muchas veces que dicen, es que el maestro lo trae contra mí. Tiro por viaje. Exacto. Pero a veces yo creo que la institución tiene que haber como una investigación en ello, ¿no? Porque la mayor parte de las veces las instituciones están del lado de los maestros. Y digo, se entiende, ¿no? Porque pues el maestro es la clave de la enseñanza. Pero el hecho de que como institución no abras una investigación en estos casos, de decir, es que a fulanito tal le está pasando esto con un maestro o con sus alumnos, y simplemente llegan y dicen, ¿saben qué? Compórtense, no hagan esto, no hagan el otro, no estás resolviendo nada, no estás viendo la raíz del problema. Sí. Y lo mismo puede pasar con los diferentes factores. Tú como institución tienes que estar comprometido con el alumno y ayudarlo hasta donde más te sea posible para evitar que el alumno diga, ¿sabes qué? Yo ya no voy a estudiar aquí, me voy. Entonces, tiene que haber un compromiso como institución. No solamente implementar políticas, no solamente implementar asesorías. No, hablar con el alumno, buscar la raíz del problema y buscar una posible solución o una solución concreta. Sí, eso es lo que se tiene que hacer. Justamente también tomar en cuenta que sobre todo en la actualidad, pues el marketing pesa mucho, ¿no? Y muchas veces gana esa parte de ven y a la educación innovadora y transformaremos ¿Cuántas veces no has escuchado todas las en las veces. Instituciones? Pero siempre es que siempre es lo mismo. Siempre es el rollo, siempre el discurso de contamos con las mejores instalaciones, con centros de cómputo. ¿Con qué? O sea, ¿con quién te estás comparando? Al alumno no le interesa si tienes unas canchas muy bonitas, si en tu centro de cómputo tienes Mac o tienes Asus o si tienes las mejores computadoras hasta computadoras de gaming. Al alumno no le interesa. O sea, se verá bonito y si ves historias de Instagram y fotos y lo que tú quieras de dicha universidad, se va a ver muy bonito, pero al final de cuentas, ¿qué vas a una escuela a estudiar? Es cierto, son medios que te ayudan bastante en tu aprendizaje, pero
pues una computadora que funcione óptimamente, ya sea de la última generación, o sea una computadora más antigua, pero que esté bien optimizada para lo que realmente la vas a utilizar, te va a dar el mismo funcionamiento. Que tengas las canchas más bonitas, pues ¿en qué momento las vas a utilizar? En la vida universitaria casi todo el tiempo estás ocupado en tus materias, y si tienes alguna actividad extracurricular, pues será en un momento determinado. Que tienen convenios con la mayoría de esos convenios son pura propaganda. Claro. Son cosas que te llevamos a la Bimbo, te llevamos a tal lado, y experiencias muy bonitas, y tomas fotos y lo publicas y todo eso. Es un montaje, es un montaje. Ya, dilo. Que no les vendan eso de que por el hecho de que se ve muy bonito por fuera, pues el nivel académico por dentro. Bueno, hay una institución muy famosa aquí en Jalapa, no voy a mencionar el nombre, Entonces dale publicidad. pero es de las más costosas. Y Ya dijiste el nombre. No, hay muchas costosas aquí. Bueno. Dije es de las más costosas. Ya. Hay muchas costosas aquí en Jalapa. No vamos a decir cuál. Pero tienen una organización a nivel administrativo que... Y no es de la institución donde yo base mi trabajo, eso no. Pero es una universidad muy conocida, y a nivel administrativo asquerosa. No tienen buena comunicación con los alumnos, siempre les dicen las cosas de último momento. Bueno, ahí te das cuenta que todo es propaganda, y siempre dicen que cuentan con los mejores maestros y esto y el otro, y no dudo que sean buenos maestros, pero ¿a qué voy? Muchas veces estos maestros particulares imparten las mismas clases en dicha universidad costosa, muy bonita. Sí. Imparten la misma clase en universidades que cuestan la mitad de la colegiatura. ¿A qué voy? Que es el mismo maestro con los mismos conocimientos, y si es un maestro excelente te va a dar la misma calidad de enseñanza en la escuela más cara que en la escuela más barata. Claro. Es que hay que romper ese mito, ¿no? Porque si no, el discurso de una experiencia estética universitaria, que ya tiene que ver con que, pues la selfie, y mis amigos, y Sí. good vibes, y todo eso, pues incrementa la malformación de los estudiantes, si se les puede llamar así, Así es. ¿no? Están buscando experiencias, ¿no? Como si fueran a viajar a Grecia. O sea, espérate, aquí vienes a leer, a esforzarte, a que te duela el conocimiento, a aprender, a dialogar con el profesor. No vienes a decir, ay, vean cómo salí aquí en la universidad, se las recomiendo, miren, ¡pum! Es como si te compras un auto muy bonito y el motor está muy chafa. Sí. No importa qué tan bonito se vea por fuera, por dentro no sirve. Tan sencillo como es. Ahora, ya tocando el punto más importante, ¿cuáles son los factores? Bueno, ya los mencionamos antes: económicos, sociales, familiares, y en los internos, pues el bullying, una mala vocación, todo, mala administración. Son los principales, pero que yo quiero tocar dos en particular, que a pesar de que no les resta importancia a los demás, pero son dos factores que casi nunca se habla de ellos. A ver. El primero es una mala vocación de que no guían al alumno, en el aspecto de que, a lo mejor tú lo viviste, a lo mejor no, ese salto entre la prepa y la universidad, donde todo mundo te pregunta, oye, ¿qué vas a estudiar? Es la peor pregunta de la historia esa. Yo siento que a tus 18 o 17 años que te digan, oye, ¿qué vas a estudiar para dedicarte toda tu vida? Es terrible, ¿no? Es terrible. Y te quedas así como de, caray. Y dices, no, pues voy a estudiar esto. Y el hecho de la falta de información, ya sea brindada por la institución o por las personas que te están guiando porque siempre se hace un examen vocacional. Sí. Que te dicen, no, pues sacaste tanto en esto y te puedes dedicar a esto y esto, pero eso es un número. es un número. O sea, no vas a profundidad con ello.
Te voy a hablar de mi caso particular. Yo cuando era pequeño yo siempre dije, yo quiero ser ingeniero. Porque mi papá era ingeniero. Entonces dije, ¿Civil o...? electromecánico. Ah, bien. Creo que hoy en día las carreras ya no están juntas, creo que ya es mecánico o eléctrico, pero bueno. Yo siempre dije, quiero ser ingeniero electromecánico igual que mi papá. Porque tenía la figura paterna, porque lo veía él, todo eso. ¿Qué pasa? Cuando yo llego al bachillerato, matemáticas en cuarto semestre casi me botan del bachillerato porque reprobé. Me fue hasta la última oportunidad. Y digo, siempre se puede si estudias, si pones empeño de tu parte, porque yo por eso salvé la materia, porque me puse a estudiar como nunca en la vida. Que no les digan que no se puede, ¿eh? Se puede, sí. Pero hay que tener compromiso. Pero es un antecedente. Sí. Las matemáticas no eran lo mío. Y son las bases de la ingeniería. Sí, es cierto que hoy en día cuando entras a trabajar en una empresa de construcción, lo digo por experiencia personal, nada más meten los cálculos en la computadora y te arroja el resultado. Pero es la base de todo. Y si tienes mal eso y si no sabes eso, lo demás no importa. Pues no tienes nada. Y después dije, bueno, si no voy a ser ingeniero porque no se me dan las cosas, ¿qué sigue? Dije, el inglés siempre me gustó. Siempre me ha gustado. Aprendí en los videojuegos porque antes no venían subtitulados, claro. Las películas, todo eso. Dije, siempre me ha gustado mucho. La música en inglés me gusta más que la música en español. ¿Por qué no estudiar inglés? ¿Por qué no estudiar otros idiomas? Estudia, ¿no? O sea, también y se estudia, sí. Se estudia. Porque uno te puede decir, puede llegar a una persona y decirte, es que yo hablo inglés perfectamente. Ah, bueno, explícame por qué esto, por qué el otro. Y ahí ya no te sabe responder. Que lo vienen nativamente, que porque lo aprendieron de esta manera, que el ordenador es muy bueno, pues lo sabes comunicar, sabes entender, sabes expresarte. Hay personas que hablan inglés perfectamente, pero no lo saben escribir. Porque aprendieron de oído. Y está muy bien. Y te va a servir. Sí, pero no conoces las bases. No puedes dar clases, no puedes hacer esto, no puedes desempeñarte. Porque no tienes un título, no tienes una preparación. Tiene un nombre eso como... en ese momento no me acuerdo. Ajá, algo así. Cosa así, ¿no? Entonces, a lo que voy es, yo me di cuenta, bueno, entonces es algo que me gusta, es algo que me interesa. Está bien, voy a estudiar esto. Cuando llego a la licenciatura, no digo que no tuve buenas experiencias, tuve muy buenas experiencias, pero te lo imaginas de una forma y termina siendo totalmente distinta a otra, que a veces te puede llegar a frustrar, y es el caso en esa institución de mi trabajo de investigación, de que muchos compañeros dijeron, ¿sabes qué? Es que esto no es lo mío, no es lo que yo esperaba. Entonces en la cuestión universitaria siento que eso es un problema muy grande. Hay muchos alumnos que entran a una licenciatura pensando que va a ser de una manera y es algo totalmente diferente. Se terminan decepcionando, se terminan frustrando y lamentablemente terminan dejando los estudios. En el mejor de los casos simplemente se cambian de la licenciatura y en el peor de los casos la baja es definitiva y buscan trabajar en otra cosa o ya no continúan con sus estudios. Entonces, sinceramente no, en este preciso momento y en mi trabajo de investigación, ya que no se enfocó en eso, no sabría decirte cuál es o qué se puede implementar ahí. A lo mejor tú como psicólogo tienes una mejor idea, pero llevar una correcta orientación en el alumno, en el estudiante, para saber qué es lo que realmente quiere estudiar y explicarle cómo funcionan las cosas ya dentro de la universidad. Sí. El programa de estudios, cómo se manejan las cosas, qué vas a ver, para qué te va a servir, en qué áreas te puedes desempeñar, y el alumno ya tenga una idea de lo que realmente va a aprender. Y es difícil, vuelvo a repetir, porque a los 17, 18 años a lo mejor tú estás pensando en otras cosas. Sí, tu mente, o sea, sí te enfocas en los estudios, pero te hacen esa pregunta y te quedas así como de, bueno, pero es que voy a estudiar esto y me voy a dedicar el resto de mi vida a esto. Y es así como de, tienes que elegir bien. Es una de las elecciones más importantes en tu vida. Si decides estudiar una licenciatura, es una de las decisiones más importantes en tu vida. Lo que planteaba el ingeniero en uno de sus videos era que las universidades privadas, incluso las públicas, no tienen presupuesto
para dar una tutoría permanente, porque tiene que atender ese tutor a muchísimos alumnos, ¿no? Le tocan 20 alumnos al tutor. O sea, si se la vive dando clases y haciendo papeleo permanentemente para lograr sus puntos de productividad y sus puntos de las clases y su sueldo y quedar bien con él. O sea, no hay tiempo para asesorar. No. Entonces, ese es un grave peligro y un grave problema, porque tienes alumnos que están estudiando 4 años de su vida, no saben qué. Exacto. Y si son buenos, además, lo tienen que ir descubriendo ahí como... Lo describes durante el camino, no lo descubres antes. Sí. Entonces, eso es terrible, porque no hay una atención cercana, próxima al estudiante durante toda su carrera, sino que te lo dan al inicio, porque me gusta, porque mi papá la plaza... Está bien, ¿no? Y terminas la licenciatura y ya lo tienes titulado y dicen... No es lo mío, fue por darle gusto a mi mamá. Exacto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las siguientes frases? Es que porque pagan bien en esa carrera, es que porque mi papá hace esto, es que porque mi papá tiene plaza en esto, o me van a acomodar en ello. Te estás dando una idea, pero realmente de eso, a que sea algo que tú disfrutes hacer, o que hayas disfrutado, o realmente te guste, hay un abismo enorme. Entonces, es un tema muy complicado y un tema que se tiene que estudiar a profundidad y se tiene que, muy a profundidad, porque como bien dices tú, lleva tiempo, esfuerzo y dinero en instituciones privadas o públicas. Claro. Tratar de ayudar a los alumnos a que encuentren su vocación de lo que realmente es. Obviamente no es un problema que se puede o algo que se puede implementar de la noche a la mañana. Va a llevar mucho tiempo, va a llevar mucho esfuerzo, va a llevar mucho dinero. Sí. Pero creo que es fundamental para las generaciones venideras que se vaya haciendo algo así para evitar la deserción de los alumnos en algún punto, que te digan, ¿sabes qué? No es lo que quería, me voy. Y generalmente decimos eso porque la expectativa construida, no sé, por los medios de comunicación, redes sociales, pero sobre sabes ciertas también carreras, que es como de... sabes también que a veces es la misma ilusión o expectativa que uno se hace. Sí. Y no solamente en la escuela, en muchas cosas. En la vida. O sea, y a veces te terminas decepcionando porque tienes una idea. Todo el tiempo. O sea, te idealizas bastante en algo, Sí. y que es algo que como personas tenemos que trabajar, de ir poco a poco, etapa a etapa, escalón por escalón. Y no hacerte una idea de que esto va a pasar de esta manera, porque el día de mañana, si no resulta como es, lo terminas decepcionando, frustrando. Y lo mismo, por eso es importante la vocación, para aterrizar las ideas del estudiante y para decirle, mira, yo sé que tú piensas que va a ser así, pero no, es así, así, así. Si realmente estás interesado, si realmente te llama la atención, adelante. No te hagas ideas que no son, no por culpa tuya, sino a lo mejor por falta de información. Y ahí el orientador tendría que ir delimitando las expectativas idealistas de ese estudiante y ponerlo con los pies en la tierra, Sí. ¿no? O sea, estás Sí. en el contexto jalapeño, es difícil, esfuérzate más, ¿no? Empieza a destacar, porque si no, nadie te va a contratar. Tienes la palanca, que bueno, ¿te gusta eso? No, bueno, búscale otra cosa, ¿no? De eso se trata. Y ahora, el otro aspecto que quería tocar, el otro factor, es la falta de compromiso del alumno. Esa es como la clave. Existe, es cierto, vuelvo a repetir, siempre te van a decir que el principal factor es el económico, es el social, son los que se le vienen a la persona. La primera idea que una persona tiene cuando se habla de factores de deserción, pero también es la falta de compromiso del alumno hacia sus estudios. Que sí, que puede derivar de una falta de interés, que puede derivar por muchos factores, pero hay alumnos que no están comprometidos con sus estudios. La mayoría. Y a nivel universitario, yo lo digo en mi licenciatura, sí. ¿Qué problemas existieron en esta investigación que yo vi en esta institución? Sí, hay problemas administrativos. En cuestión de que la presión sobre el alumno era mucho por una falta de
de organizar los exámenes, De gestión, que eso termina abrumando al alumno en el día a día, pero también hay una falta de compromiso. ¿Por qué? Porque muchos alumnos que preferían que irse de fiesta, Claro. que no entraban a las clases. No voy a decir que yo nunca me volé una clase, pues yo lo llegué a hacer. Todos. Lo llegué a O hacer más. lo llegué a hacer un par de veces, no voy a decir que no, pero nunca descuidé mis estudios. Siempre decía, no, bueno, tengo esta responsabilidad, tengo esta tarea para mañana, tengo este trabajo. Ok, está chida la fiesta, va a estar chido y todo eso, pero primero es mi estudio, primero es mi tarea, primero es todo eso. Entonces existía ese compromiso de mi parte de ser responsable, porque sabía que al final iba a resultar en mi evaluación, en mi calificación, y es algo a lo que yo me voy a dedicar. Entonces dije, ¿sabes qué? Hay que ser responsables, vamos a dejar la fiesta de lado, vamos a dejar las distracciones de lado y me voy a enfocar en esto. ¿Qué viví yo ahí? Veía muchos compañeros La mayoría te lo he puesto. que consumían sustancias, que les gustaba mucho irse a la fiesta, que no entraban a la clase, que no ponían atención, que nada más iban a platicar. Y están Y- en un puesto de gobierno ahorita, ¿no? Pues no sé, pero vamos a esto. Cuando veían los resultados y las calificaciones decían, oye, reprobé. Pues, ¿qué esperabas? ¿Te sorprendió? ¿Qué ¿Se esperabas? sorprendían? Sí, ¿qué esperabas? Y decían, no, es que ya me voy a salir porque la verdad me está yendo muy mal y nada más estoy gastando dinero a lo tonto. Bueno, Y en la fiesta no es ¿qué algo esperabas? O sea, ¿qué creíste que iba a pasar si no entrabas a tus clases? Si no Sí. ponías atención, si no entregabas tareas. tonto. Y Y, no... y luego dicen, no es lo mío, o sea, Exacto. espérate, estás equivocado, el problema eres tú. No aceptan- que la carrera esté mal. Exacto, no aceptan su responsabilidad. Sí. Y va desencadenando en que van reprobando, en que en escuelas privadas van pagando por extraordinarios, van pagando cada vez más, se retrasan, tienen que pagar la materia, porque en las universidades privadas pues, todo te cobran. Sí. Y están en su derecho porque ellos ponen las reglas, ellos ponen todo. Y tú te tienes que apegar a ello, tú estás de común acuerdo. Entonces, pues si eres irresponsable y decides hacer las cosas, ir por el mal camino, pues ¿qué vas a esperar que pase? En algún momento todo ese peso va a caer sobre ti. Y vas a decir, bueno, que vas a... No diré que es la salida fácil, pero vas a decir, ¿sabes qué? Pues me salgo. Ya no fue lo mío, ya no me gustó. Y ahí sí considero que no es problema de la universidad. No, ahí no es O problema sea, de la universidad. Ahí sí se desconecta la universidad. Es que eso es a lo que quiero ir, es cierto, hay muchos factores, pero este factor casi no es mencionado. Muchos... Mira, hasta empezó a llover. La penumbra, no, la penumbra. La penumbra. Sí. Pero es cierto, a ver, tú tienes experiencia docente, tengo entendido. Si te ha tocado al menos un alumno que no le interesa la clase, que nada está en el celular, o que de plano no viene, No ya le no doy la es clase a él. ya no es la responsabilidad, o sea, No, la no. clase no nada más es para él. No, Es no. para los otros 15, 20 alumnos que tienes. Claro. Y tú como maestro vas con la mejor disposición a ayudarles en lo que se pueda, pero si tú ves un alumno que no muestra el interés, que no es responsable, pues ya no recae sobre ti, mucho menos sobre la institución. Así es. Puedes acercarte y hablar con él, decirle, oye, es que no estás haciendo estas cosas, ¿qué pasa? Y ya. Y ya. Y existe ese, ¿cómo decirlo? Esa repulsión de esa clase de alumnos hacia los maestros, de que tú te acerques y les digas, oye, es que no has entregado tus tareas, y el otro, te tiran a loco. Y no les interesa lo que digas. Le entra por un oído y le sale por el otro. ¿Por qué? Porque no están interesados, porque no van a ser responsables. Con sus Y estudios. ahí la universidad debería interceder. O sea, a ver, o sea, vas al corriente con tus pagos. Está muy bien. Pero ¿qué onda con tu compromiso? No, pues ya me voy a poner las Bueno, te damos, a ver, este semestre. Le das la confianza, la institución le da la Pero confianza si al no alumno. demuestra, y es que ahí es como lo ético, ¿no? Si no demuestra compromiso, no vas a tener por qué titular a ese estudiante, no. porque no tiene sentido.
aparte va a salir a tu nombre institucional ese estudiante, entonces Exacto. se empieza a dañar la imagen de la imagen. universidad porque pues titulas a todos. Sí debe haber como procesos Debe haber un filtro de discriminación, digamos, de compromiso, o de iniciativa, o de estudio, Sí, o de eso. si tú como, bueno, es cierto que hay muchas universidades privadas que se jactan mucho, se alzan el cuello de decir, tenemos tantos egresados. Ah, claro. Y lo presumen como si fuese lo mejor del mundo. Pero ¿qué tipo de egresados? Pero ¿qué tipo de egresados tienes? No existe ese filtro de decir, estamos egresando a los mejores, a los que Exacto. realmente estaban comprometidos con sus estudios, que realmente aprendieron, que demostraron que son capaces, que son profesionales y que el día de mañana a cualquier lugar al que vayan van a hacer bien su trabajo, porque nosotros los preparamos de la mejor manera. Ujú. Y si está titulado es porque realmente hizo los méritos necesarios para hacerlo. No titular personas por titularlas, que muchas instituciones privadas los hacen. Las públicas no, porque, bueno, Se complica. se complica. Pero las privadas... Imprimen títulos a igual, la bestia. Sí, y por... Bueno, ¿por qué? Porque los títulos no son baratos en las instituciones privadas. No, pues ahí está realmente el negocio, en la titulación. Pues sí, de hecho sí. Pero creo que las universidades deberían Sí. ser más selectivas en los alumnos que realmente van a titularse. Digo, no es porque decir, nada, es que nosotros nada más a los que llevan puro 10, no se trata de eso. Se trata de que aunque sea con el 7, pero te están demostrando el hecho de que están capacitados y de que se están esforzando realmente Exacto. por tener un título universitario. La UV así procede. Exacto. ¿No? O sea, huevoneas y te sacan. Pues ya así es- de simple. Es cuestión de cada universidad cómo se maneja, ¿no? Sí, Pero sí. creo que existe esa idea de que sí hay que ser un poco más selectivos y sí es cierto, tratar de ayudar al alumno lo más que puedas, aunque sea irresponsable, buscarle la manera, pero si el alumno no tiene un compromiso, simplemente si no se va él, a lo mejor tú no lo vas a sacar, pero solito se va a terminar yendo, porque al ver que simplemente sus calificaciones no son las mejores y se va retrasando, va a llevar a él mismo a decir, ¿sabes qué? Me voy. Sí, sí. A menos que tengas mucho dinero y puedas darte el lujo de reprobar tantas veces quieras y repetir tantas materias como quieras, pues eso ya es a consideración de burro. cada quien, ¿no? Dinero con Pero burro. bueno, esa ya es cuestión personal de cada alumno y de cada tutor o padre de familia, si es dicha persona la que le está pagando sus estudios. Maestro Víctor Manuel Orduña Rebollar, muchas gracias por haber venido. Me gustó conocernos ya un poquito más a profundidad, habíamos platicado pero muy brevemente. Gracias por aceptar la participación y que sea esto un aliciente de que nuestros demás compañeros vengan a platicar aquí y tengan la oportunidad de transmitir y compartir sus trabajos de investigación con toda esta complejidad que Sí. vimos hoy. Claro, yo agradezco a la universidad, a ti, maestro Alejandro, al ingeniero, a la maestra Elsa, por la oportunidad que me brindaron de hablar de mi trabajo. Y sí, nos derivamos en muchas cosas, es un tema muy extenso. Sí. Nos metimos en otras cosas, pero al final parten de lo mismo. Por mí encantado de haber venido, igual de mis compañeros que ya lo han hecho, espero que otros se animen pues, para venir a seguir haciéndolo. Y yo estoy abierto a cualquier otro tipo de invitación sobre cualquier tema que quieran tocar, porque pues la verdad me gusta mucho este formato y pues, Perfecto. vuelvo a repetir, Pues- gracias por la invitación. Pues tú nos dices, quiero hablar sobre esto, nos organizamos, nos preparamos y Sí, aquí sí. damos voz a nuestros alumnos. Yo puedo decir que mi compañero, ¿no? Pero la idea es esa, que vengan a platicar aquí Así los es. compañeros. Pues muchas gracias por venir, Víctor. Esperamos verte pronto otra vez. Sí. Esperamos también verte como profesor en Así algún es. momento Esperamos de que sea inglés, pronto. podría ser. Y muchas gracias por venir. Nada, gracias. Pues muchas gracias por seguirnos viendo, por llegar hasta aquí. Recuerden que nos pueden encontrar en Avenida Jalapa 560, muy cerca de Cefiplan, aquí muy cerca del
anfiteatro en el Camellón de Avenida Jalapa, justo enfrente. Nos vemos en otro episodio con otro invitado. Muchas gracias.